Bueno, buenos días, tardes y noches, como decimos en este mundo virtual, depende de la hora que estén viendo. Bueno, estamos en el tercer encuentro con Víctor y Mercedes para compartir, seguir profundizando un poco esto de la participación comunitaria, ¿sí? En el primer encuentro habíamos hablado un poco de distintas experiencias de trabajo, ya el segundo, que fue el que estuvimos ustedes, que fue muy rico para nosotros, porque hubo mucho debate, mucha pregunta, temas que por ahí no habíamos trabajado, como tema de liderazgo, como tema de la transformación, como tema de democratización. Que bueno, que el compromiso es ese, seguirlo trabajando en la plataforma, en el foro de debate, ¿sí? Y hoy venimos para compartir con ustedes algo más conceptual, por así decirlo, ¿sí? Eh, entonces, teníamos las ganas por ahí de compartir algunas problematizaciones sobre el término de comunidad, ¿sí? Eh, brevemente contarles de dónde lo vamos a tomar. Eh, yo soy trabajador social, ¿sí? El trabajo social, y bueno, es una disciplina de las ciencias sociales, está organizada a nivel mundial, ¿sí? Algunos de ustedes acá son trabajadores sociales, por ahí hay distintas perspectivas. Brevemente, como para decir, bueno, hay mucho debate también, nos gusta debatir, nos gusta ser críticos, hay diferentes definiciones, pero bueno, hay una que es como la que tiene más consenso, que es la definición de la Asociación Mundial de Trabajo Social, ¿sí? Y dice lo siguiente que ustedes están viendo en la página. Es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar, ¿sí? Como les dije, bueno, esto es una definición muy de una asociación, es muy amplia. Se le dice servicio social en Brasil, ¿sí? Parece que hay una tradición muy, muy fuerte del trabajo social en Brasil. Y bueno, que es contarles que bueno, que esta profesión eh, a lo largo de los años ha sido por ahí la que ha reflexionado bastante sobre esto del trabajo comunitario, ¿sí? Hay distintos autores, como todo campo, que tiene sus autores clásicos, ¿sí? Y uno de ellos es Ezequiel Anderek, ¿sí? Bastante criticado, ¿no? Por todo el mundo del pensamiento más crítico, pero bueno, él en su momento hace esto que es el diccionario del trabajo social, ¿sí? Fíjense que ahí está la fotito de mi diccionario de trabajo social. No es muy buena, pero bueno, es del año 1982. Y vamos a retomar la definición que da él ahí en este famoso diccionario. Dice que comunidad se trata de uno de los términos más usados en las ciencias sociales. ¿Sí? Esto coincidimos, lo vimos la clase previa, y al mismo tiempo de aplicaciones más diversas, desde la comunidad religiosa que vive aislada en un convento, pasando por el barrio, algo que es muy común, esto bueno también que lo vimos la clase previa, la localidad, el municipio, la provincia, la nación, el continente, hasta llegar a la comunidad internacional. El concepto se usa para designar esas realidades tan extremadamente diferentes, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que nos preguntamos nosotros? Si un concepto sirve para nombrar realidades tan diferentes, hay que ver qué utilidad tiene el concepto, ¿no? O si nos sirve seguir usando en esto de lo que hablamos en estas dos clases previas. Bueno, tratar de ser precisos con los conceptos, con las teorías que utilizamos, ¿sí? Sigue, Anderé. Si se examina
las diferentes circunstancias en las que se utiliza este concepto, pueden constatarse que, según los casos, se enfatiza uno u otro aspecto. A veces, cuando se habla de comunidad, el término designa una localidad o área geográfica. Se trata de todas las definiciones que tienen primordialmente en cuenta los límites geográficos o la influencia de los factores físicos sobre las relaciones sociales. ¿Sí? También se habla de comunidad para designar una estructura social de un grupo, estudiándose las instituciones del mismo y los problemas de los roles, estatus y clases sociales que se dan en su interior. En este caso, la comunidad es considerada fundamentalmente como conjunto de relaciones sociales. Esto que Víctor hablaba un poco del paso de la comunidad a la sociedad, ¿sí? Del pensador Tonis, ¿sí? Otras conceptualizaciones destacan el aspecto psicológico, considerando a la comunidad como sentimiento o conciencia de pertenencia. Por último, y este es su uso más frecuente, se emplea en término como equivalente o sinónimo de sociedad. Y acá es donde nosotros queremos después hacer una salvedad. Decimos, no, no hay que usar como sinónimo sociedad y comunidad. Ya vamos a ver luego las, la- las implicaciones que tiene ello. ¿Sí? Finaliza Andere. A pesar del sentido analógico con que se usa y la variada gama de contenidos que se asigna al término, en general la expresión sirve para designar una agrupación organizada de personas, eh, que se perciben como una unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situadas en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto. ¿Sí? Bueno, ahí ya acota un poco Andere, ¿sí? Otra definición, y ya la última para no aburrirlos. ¿Sí? Esta es de España, Fernández, Tomás Fernández García, Rafael de Lorenzo y Octavio Vázquez. También un diccionario de trabajo social. ¿Sí? Eh, Vieron que hay paso, digamos, de Anderé, que es más argentino, a España. También hay una transformación ahí en los debates y demás al interior de la profesión, ¿sí? ¿Qué nos va a decir este grupo de autores españoles? Es un conjunto de personas que comparten un rasgo común. En las comunidades geográficas, Anderé lo nombraba, esta característica común es el territorio, mientras que en las funcionales los rasgos compartidos son de tipo cultural, comunidad cristiana, o conductual, comunidad de vegetarianos. Además de compartir un rasgo común, las personas que forman parte de la misma comunidad participan en un esfuerzo colectivo dirigido a lograr la supervivencia y el progreso social. Ahí ya le da un plus, ¿no? Esta interdependencia entre las personas que viven en un territorio se convierte en el factor clave para que lleguen a constituirse una comunidad. Desde esta perspectiva, la comunidad es el escenario en el que, mediante la interacción social, se producen y distribuyen los recursos energéticos, afectivos y sociales necesarios para el adecuado desarrollo biológico, psicológico y social de las personas. Para satisfacer sus necesidades individuales y las compartidas con los demás, las personas interaccionan de tres modos. Interacción individual en serie para que cada sujeto alcance su propio objetivo, por ejemplo, alimentarse, buscar empleo. Interacción grupal o comunitaria adecuada para lograr objetivos comunes, cuidar el medio ambiente, reivindicar un equipamiento educativo para el barrio. Y tres, interacción organizacional destinada a lograr la producción eficiente de recursos, que es la interacción que prevalece en las entidades productivas prestadoras de servicios. De ellas, la interacción grupal es la que más potencia el sentimiento de comunidad y las redes de apoyo entre sus miembros. No obstante, conviene tener presente que los tres tipos de interacción resultan necesarios para el bienestar de las personas, grupos y organizaciones que conviven en un territorio compartido. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos dos definiciones que buscan un poco acotar esta idea amplia de comunidad que trabajamos bastante en las clases previas y, bueno, en todo el diploma. ¿Sí? ¿Qué es algo que volvemos a remarcar? Que
lo pensábamos la clase pasada, ¿sí? Una de las compañeras también lo retomó, esta idea de Bauman, de comunidad, ¿sí? Yo también les comenté, las palabras tienen significado, producen las palabras tienen significado, dice Bauman, pero algunas palabras producen además una sensación. La palabra comunidad es una de ellas, produce una buena sensación. Sea cual sea el significado de comunidad, está bien tener una comunidad, estar en comunidad. Tenemos el sentimiento de la comunidad siempre es algo bueno, eso nos dice Bauman. Y Raymond Williams, uno de los autores precursores de los estudios culturales, ¿sí? Nos dice, a diferencia de todos los otros términos de la organización social, Estado, nación, sociedad, nunca parece usarse de manera desfavorable, ni tener como contraste ningún término positivo de oposición o distinción. ¿Sí? Entonces, bueno, en las ciencias sociales, ¿qué es lo que decimos? Las ciencias sociales, siempre la idea de comunidad es algo visto como bueno, ¿sí? Tenemos que tratar de superar esto, ¿no? Esa representación. ¿Qué dice otro autor, Canals? Joseph Canals nos dice, hay un uso acrítico de comunidad, una imprecisión conceptual, es factor de confusión y no existe, dice. ¿Sí? Entonces, bueno, es lo que veníamos diciendo, bueno, vamos a acotarlo un poco más cuando hablamos de comunidad, especificar qué es. ¿Qué dice también este autor? Que hay un discurso de lo comunitario que es contradictorio con las políticas que buscan hacen énfasis en lo individual. ¿De qué estamos hablando? Estrictamente de las políticas neoliberales. ¿Sí? Esto es lo de Barry Wellman, que la clase pasada ya nos comentó muy bien el compañero Víctor. ¿Sí? Y lo último que quería nombrarles es esto de sociedad y comunidad. ¿Sí? ¿Por qué no hay que utilizarlos de manera como sinónimos? ¿Sí? La primera que podemos decir es que la idea de comunidad genera imágenes que tienden a simplificar la realidad, ¿sí? Entonces, lo comunitario se usa como un adjetivo que evoca realidades positivas y cálidas que tienden a rechazar su uso en negativo. ¿Ah? O sea, simplifica la complejidad de la realidad social. Ustedes saben, si van a un territorio, una comunidad, un barrio, como le especifiquen cuando trabajen y le digan, van a ver que es más complejo, que no todo es bueno, que no todo es ideal, sino que hay también conflictos, ¿sí? ¿Por qué tampoco sustituirlo? Porque contribuye a velar la realidad, ¿sí? Eso ya lo vimos. Y también que el neoliberalismo ha utilizado muchas veces esta palabra de comunidad para trasladar la responsabilidad del Estado hacia la sociedad civil. Esto es uno de los debates más amplios de la relación Estado-sociedad civil en el en el marco del neoliberalismo. ¿Sí? ¿Qué dicen estos autores ya para ir finalizando? El concepto de comunidad jugaría como un imaginario favorable a las ilusiones e intereses mejor definidos y los más difundidos en la sociedad. Cuando una realidad se imagina uniforme, lo que se impone como necesidad o programa de la comunidad es el discurso de los que tienen voz. ¿Sí? O sea, ahí también vemos, si lo pensamos en clave de Bourdieu, las diferentes capitales y cómo los que tienen algún tipo de capitales se pueden hacer escuchar más que otros. ¿Sí? Bueno, y finalmente lo que promueven estos autores, Barbero y Cortés, es sustituirlos por conceptos más precisos. Es decir, espacio social, territorio, población, colectivo, grupo, barrio, habitante, red social, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede utilizar ese concepto y reservar la idea de comunidad en lo que él dice, bueno, un uso más ideológico, si se quiere, ¿sí? Entonces, por ahí nos parecía bueno traer al debate grupal estas definiciones de comunidad y estas reflexiones sobre los usos, ¿sí? Específicamente sobre esta idea de tomar como sinónimo sociedad y comunidad, ¿sí? Bueno, pero no haberlos
agobiado con tantas definiciones y demás, pero bueno, son cosas que veníamos trabajando en las clases previas y no, y siempre nos gusta hacer como un ajuste sobre estas definiciones y conceptos. Así que bueno, le paso a mi compañera el micrófono. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos y todas. Retomo la clase, la última clase del módulo 3, desde donde dejó Leo. Tuvimos una sesión de grabación accidentada. A mí se me cortó la luz, así que tengo que continuar yo sola. Lo que quería hacer con esta, a ver, en mi intervención en esta clase, es retomar algunas de las cosas que se discutieron en la clase sincrónica, que realmente fue muy interesante y nos movilizó, creo que a todos. Bueno, lo que, lo que me gustaría dejar más explicitado, pero creo que es lo que venimos diciendo desde que empezamos a hablar y seguramente desde que iniciaron las clases del diplomado, es que no existe un único modo de ver la participación, de comprender la participación ni por supuesto de practicarla. Y entonces el modo en que se la entienda puede tener algún interés o una intencionalidad política atrás. Puede estar, digamos, influenciado por alguna ideología, por algún posicionamiento político o ético político, que va a llevar a entender la participación y a promocionar ciertas prácticas en función del mismo. Yo, para ser sintética, puedo diferenciar, identificar que la forma en que uno entiende la participación ha sido la participación ha sido contextualizada en numerosas obras. Bueno, acá tenemos el caso de Hart. En la clase anterior, Víctor había trabajado sobre la escalera de la participación, que es una de las propuestas que este autor habla. Eh, y esta es una de las definiciones que más se suelen emplear para conceptualizar o describir qué es la participación. O sea, dice que es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia o a la vida de la comunidad en la que una vive. También en estos dos libros, que me parece que cuando yo empecé a trabajar la cuestión de la participación fueron muy esclarecedores, están diversos conceptos y concepciones respecto de la participación. Ambas son psicólogas sociales, psicólogas comunitarias, que están aportando una mirada desde este campo de lo que es la participación. Pero como les decía, si uno piensa en términos, bueno, aquí está, mire, esto es algo que de lo que se habló la clase anterior, cuando se distinguió a la participación ciudadana de la participación comunitaria. Acá tenemos otra forma o otra tipología de la participación. Para algunos es posible distinguir los ámbitos en los que la participación se concretiza, y por eso hablan de la participación social, como cuando las acciones se realizan en el ámbito de la sociedad y lo que identifica con el otro es un reclamo eh, que está relacionado con el bien común, el interés general. Acá podemos ver algunas marchas, algunas acciones colectivas que se hacen convocando a públicos
diferentes, no solo también que se dan en el ámbito de lo virtual, cuando, por ejemplo, se quiere influenciar sobre una determinada política pública o generar conciencia sobre algún tema y entonces se instalan las redes. eh, un hilo sobre ese tema para poder expresar las opiniones y debatir al respecto. Bueno, eso sería una forma. La participación política tiene que ver con las formas cristalizadas, podríamos decir, de participar en un sistema democrático. La comunitaria, sobre la que vamos a hablar mayor a continuación, ¿no? Tiene que ver, bueno, con un proceso en el que la comunidad, decíamos un barrio, un territorio, se organiza para buscar soluciones a sus necesidades. Y finalmente la participación ciudadana, que tiene que ver con, bueno, lo que decíamos antes, ejercer los derechos, peticionar por ciertos derechos que les son otorgados a partir de la condición de la ciudadanía. Yo creo que estos ámbitos, cuando uno va a mirar experiencias de participación, están muy mezclados. No es posible determinar en qué un límite entre estos. Y justamente lo que yo voy a proponer a continuación es cómo se puede pensar la participación en términos más políticos y cómo esta puede llegar a constituirse una participación ciudadana en esos términos. Bien. Pero cuando hablaba hoy de los discursos de la participación, me estaba refiriendo más a estos metarrelatos o narrativas que están relacionados, como decía hoy, con una ideología, con un posicionamiento político. Podemos encontrar múltiples. Yo pude sistematizar estos tres discursos que los voy a pasar muy por arriba. Pero ustedes mirando la clase pueden quizás reconocer en la literatura que manejan algunos de los mismos. El primero es el del neoliberalismo, que es el que de alguna manera nos afecta y nos condiciona a todos, es el modelo, la cultura que se impone de manera hegemónica en el mundo global, podría decir, que está condicionando prácticas, relaciones, sensibilidades y subjetividades, ¿no? La perspectiva neoliberal aparece fuertemente la idea de participación y aparece como contraprestación. Lo que trata el neoliberalismo es de superar aquellas críticas que le hacía el Estado benefactor, en el por considerar que había generado clientes pasivos, y donde la asistencia era algo que era reclamada como si fuera un derecho y que por lo tanto había que contraponer a los derechos también las obligaciones para sacar a la población de esa apatía y de esa pasividad que las políticas del estado de bienestar habían generado. Entonces, aparecen en la década de los 90, donde se impone y se consolida fuertemente el modelo del el neoliberal y concibe que la participación es una contraprestación, pero a la vez hace que la participación sea vista con un sesgo voluntarista y despolitizado. Entonces, se exige que aquellos que son beneficiados por ciertos programas o acciones como contrapartida brinden una participación, una contraprestación, que ayuden en los comedores, que asistan a capacitaciones, algunas políticas que ustedes van a poder reconocer, que incluso que estuvieron vigentes hasta hace poco,
seguramente continuarán vigente con esta idea, asignan a quienes reciben la ayuda del Estado alguna exigencia como para devolver lo que se le está dando, y en eso se concibe la participación. Aparece acá la idea de capital social porque se piensa que los ciudadanos o los sujetos que son asistidos por el Estado carecen de ciertas competencias, y por lo tanto de lo que se trata es de que ellos se puedan organizar para resolver sus problemas desde un lugar de la autosuficiencia, corriéndose el Estado de la responsabilidad que tiene de garantizar los derechos. La participación se asocia a la promoción o al desarrollo comunitario mediante la generación de mejores condiciones de vida material, por medio de la iniciativa individual o colectiva y la autogestión. Entonces, es aquí donde se le asigna con el rol de gestor y de protagonista en la resolución de sus problemas a los propios actores, pero lo que caracteriza la perspectiva neoliberal es que el Estado, eso le permite al Estado ocupar un rol de subsidiariedad. Entonces aparecen las ONG, las organizaciones sociales o de base, que son las que convocan a la población a participar para resolver un problema que aqueja. Y el Estado entonces participa solamente distribuyendo algunos recursos que siempre son insuficientes para resolver todas las necesidades. Está la perspectiva de la democracia participativa, que es promovida por sectores más progresistas, podríamos decir, y que considera que la población debería participar no solo en las políticas que las asisten y de las que son beneficiarias, recibiendo recursos materiales, sino que debería participar también en la formulación de esas políticas, en instancias de toma de decisiones de los programas y las acciones que luego se van a ejecutar en los territorios. Entonces, las poblaciones que van a estar involucradas en esas acciones deberían, pues, ser consultadas, y su punto de vista o su opinión debería ser vinculante para la formulación de esas propuestas. Entonces acá es cuando aparece la idea de democracia participativa, y donde aparecen estas estrategias de participación democrática y ciudadana que convocan a las poblaciones, a los habitantes, los ciudadanos y ciudadanas, a instancias de expresión de la voluntad popular, y que intentan canalizar las demandas e institucionalizarlas en políticas públicas, ¿no? Esta forma de participación, como lo ve Marisa Montero, es una forma de alternativa de comunicación y un rescate de la voz popular, que expresa y hace pública la conciencia, la opinión, y busca la ejecución de la voluntad de grupos que no se consideran representados. Es la expansión del concepto de democracia en dirección al logro del objetivo planteado en su definición del gobierno del pueblo, reconociendo el carácter protagonista y activo de dicho pueblo. Estas opiniones y estas acciones expresan formas de ruptura con la pasividad, pero no mediante la exigencia de una contraprestación, sino porque abren el espacio para que los sectores que marginalmente, históricamente han sido marginados, puedan hacer oír su voz, puedan reclamar, puedan ser reconocidos
como interlocutores válidos. En otra línea, aquí siempre rescatamos la forma de entender a la participación, sobre todo del pensamiento crítico latinoamericano y de algunos autores tan importantes y relevantes para nuestras investigaciones, como lo son Paulo Freire y Fals Borda, ¿no? Ellos creen que del mismo modo que la participación puede ser una herramienta para la reproducción social, también lo es para tomar conciencia, generar resistencia y capacidad de transformación. En la clase pasada alguien preguntaba o se preguntaba cuándo la participación puede generar auténtica transformación. Bueno, para estos dos autores la participación es clave. Sin participación es imposible pensar en la transformación. Y la participación empieza cuando estos sectores que son vulnerados, que son explotados, que son oprimidos, pueden tomar conciencia de la relación de explotación de la que forman parte y pueden resistirse, negociar de alguna manera y transformar su realidad en términos materiales, pero sobre todo simbólicos, porque dejan de ser meros espectadores y se comprometen con generar cierto cambio en su realidad, ¿no? Bueno, estas formas de entender la participación, estos discursos de la participación propician prácticas de la participación o sentidos y racionalidades. En el neoliberalismo lo que hace es abrir mecanismos que son ficticios o inconducentes, que generan participación, pero que esa participación no termina en una transformación, sino más bien en una legitimación de políticas que vienen de arriba, de otras instancias de toma de decisiones. La participación como vinculación, podríamos decir que también se asienta en la necesidad de aquellas comunidades de colaborar porque es la única manera de lograr un resultado y lograr eficacia en el reclamo de las demandas. Este tipo de participación termina generando solidaridad e integración social, es decir, cuando las comunidades, aún en un contexto de aplicación de políticas neoliberales, se empiezan a organizar, de alguna manera se logra cierta integración social, reconstrucción del vínculo social y solidaridad. La participación como proceso de ciudadanización, les decía, se asienta en la idea del interlocutor válido, de que todos quienes están involucrados en una política pública tienen que poder decidir acerca de la misma y de los efectos que va a tener la misma. Cuando los ciudadanos y ciudadanas se comprometen con alguna política, tratan de establecer los temas en una agenda política, eso termina generando incidencia. Y finalmente la participación popular asociada a la posibilidad de generar alguna transformación en la realidad a nivel simbólico, va a permitir subjetividades más empoderadas,
y desde el punto de vista de Rancière va a generar una auténtica subjetivación política. Eh, bueno, estas, digamos, son las formas en que uno puede llegar a entender la participación y en este marco la participación comunitaria. Como decíamos hoy, cuando hablábamos de los ámbitos, cuando uno va al territorio es posible ver estas racionalidades y discursos operando en una misma experiencia. Por eso a mí me gustaría volver sobre la experiencia que yo comenté en la primera clase para mostrar de alguna manera la complejidad que, que uno observa en los territorios y en las experiencias y que por ahí cuando uno lee la literatura aparece un poco menos visible, porque la literatura desde ciertos marcos nos brinda quizás un entendimiento o una definición de la participación que cuando uno va al territorio empieza a ver que existe una brecha, que necesita otros sentidos, otros discursos para poder entender lo que está sucediendo allí. Por lo tanto, como todo fenómeno social, el de la participación es un proceso que es complejo, ambiguo, contradictorio, que genera en el que uno ve muchas tensiones y que necesita, además de la literatura, poder entender cuáles son los sentidos que están operando en el territorio y en la práctica misma de la participación. Nosotros habíamos propuesto para esta última clase una pregunta que recoge muchas de las inquietudes que se dieron en la clase anterior, la clase sincrónica. Bueno, además de qué es la participación, imposible definirla solamente en una clase y desde un posicionamiento o un marco teórico, como estábamos diciendo, aparecía la idea de pensar los aportes que estos procesos tienen para la construcción de la ciudadanía y la democracia, sobre todo en regiones como la nuestra, en Latinoamérica. Bueno, cuando hablamos de participación, ya lo dijimos anteriormente, lo que al parecer caracteriza a la misma son los procesos de organización, movilización y cogestión promovidos desde las bases, desde la comunidad, desde un barrio, desde un territorio rural, desde una zona rural. Es un tipo de proceso que se genera desde abajo hacia arriba, en el que puede intervenir o no el Estado. O en realidad puede estar visible o no el Estado, porque de alguna manera el Estado está, asuma el rol que asuma, está de alguna manera ya condicionando ciertos procesos participativos. Bueno, aquí lo que propone Marisa Montero y toda la psicología comunitaria es que por un lado la participación tiene efectos materiales, pero sobre todo tiene efectos subjetivos, es decir, cuando uno participa, esa práctica es una praxis que va constituyendo al sujeto que participa. Y bueno, puede constituirlo de diversas maneras, como veíamos hoy. Puede hacerlo un sujeto más crítico, más autónomo, pero también puede hacerlo un sujeto más dependiente, más disciplinado. Depende del tipo de participación, de las dinámicas que generen los procesos, los espacios en los que los sujetos están implicados. Bueno, nuevamente acá tenemos a aquella autora que yo les mencioné al principio, que también dice exactamente lo mismo, que la participación supone siempre la afectación del sujeto, es una herramienta de construcción de subjetividad. Por lo tanto, los procesos de participación son procesos de subjetivación.
tiene efectos inaugurales en la Constitución y sostén de los sujetos como parte del mundo, y los efectos refieren a múltiples, complejas, permanentes y heterogéneas incidencias posteriores que los procesos de participación tienen en la producción de subjetividades, que va con particularidades propias en cada cultura, sujeto, territorio. Bien, un poco más de lo que veníamos diciendo sobre lo complejo que se hace poder conceptualizar la participación y la participación comunitaria. Entonces, si pensamos que lo que caracteriza a la participación, esto es que es algo iniciado desde las bases y que surge a partir del involucramiento de los actores sociales, y las relaciones de cooperación que estos mantienen en pos de un objetivo, la pregunta, como decíamos hoy, es ¿en qué medida estos procesos son funcionales al corrimiento del Estado, como decía el discurso neoliberal, a un modelo de ciudadanía autogestiva, o pueden contribuir efectivamente con la construcción de la ciudadanía, de una ciudadanía crítica, proactiva, solidaria? ¿Y en qué medida también pueden llegar a gestar, a consolidar o a profundizar una democracia llamada así por algunos autores de proximidad? Pues, al ser comunitaria sabemos que estamos hablando de procesos muy locales, de territorios muy acotados. Bueno, creo que con la experiencia que presenté, la de la mesa de gestión, es posible responder o sugerir algunas coordenadas para pensar estas dos preguntas. Pensamos que el analizar la experiencia de la mesa de gestión, como otras experiencias que han sido comentadas por ustedes, nos sirve porque para visibilizar formas diversas que, como decíamos hoy, pueden incluso ser contradictorias y ambiguas de participación, de resistencia y de reivindicación. Además, porque las experiencias proponen nuevas lecturas a partir de los procesos empíricos y de los sentidos que son otorgados por los propios actores en contextos sociales adversos como el de la mesa de gestión. Y porque nos permite adentrarnos en nuevas coordenadas de análisis políticos que den cuenta de los procesos en los que aquellos o aquellas que no son reconocidas o reconocidos, aquellos, como dice Rancière, los sin partes, se convierten en actores centrales de transformaciones que son contingentes y disruptivas, por más que sean muy acotadas, y que evidencian la necesidad de un nuevo comienzo, un nuevo orden, nuevas agencias de politicidad y nuevos sentidos de ciudadanía. Bueno, entonces pensar la participación en el territorio nos llevó a identificar dinámicas territoriales y formas de subjetivación. Cuando nosotros fuimos, les había contado que nosotras, compañeras, venimos trabajando desde hace mucho la cuestión de la participación en distintos contextos. Trabajamos con las comisiones vecinales, con organizaciones, asociaciones civiles que tenían cierta formalización, por ejemplo, clubes de abuelos, bibliotecas, algunos merenderos en distintos barrios. Trabajamos también la participación en la escuela, en la universidad, en partidos políticos, en movimientos sociales, bueno, en el presupuesto participativo. Cuando fuimos al barrio donde se desarrolla la experiencia de la mesa de gestión, lo hicimos
conociendo que el centro comunitario estaba en un proceso de refuncionalización, que se iba a desarrollar un programa promovido por el Instituto de Cultura de la provincia, se iba a instalar una biblioteca y lo que se quería era que ese centro comunitario empiece a revitalizarse y a funcionar como un espacio público, ¿no? Entonces, cuando vamos al barrio, nosotras decíamos que si la comunidad no se comprometía, creo que esto lo dije cuando comenté la experiencia, si no se comprometía con no se apropiaba de este espacio, no iba a pasar más no iba a ser más de una de las tantas experiencias que se hicieron cuando se traen programas o acciones que vienen siendo diseñadas de instancias técnicas y se trata de aplicar o implementar en un territorio en el que no ha sido consultado o no ha participado de la formulación de esas acciones. Este es un territorio que, como les decía, está en una zona con altos índices de necesidades insatisfechas, que ha vivido los efectos desestructurantes de las políticas neoliberales, eh, y que gran parte de la población mostraba fuerte aislamiento y desvinculación, en el sentido de que muchos decían que no conocían a sus vecinos y a vecinas, no conocían el centro comunitario, no se atendían en el centro de salud del barrio, no tenían vida social dentro de su barrio, no habían participado en ninguna acción cultural, recreativa, social. También veíamos una fuerte desconfianza en el otro, y una cierta instrumentalización en el sentido de que servían de propósito para algunos intereses, ¿no? Eh, Había ciertas actitudes de fatalismo y resignación. Cuando nosotros llegamos y empezamos a convocarlos para pensar en un proyecto comunitario, algunos decían, no, acá no se puede trabajar porque son todos unos chorros, los chicos son drogadictos, no se puede cambiar nada, no se puede hacer nada. Esas actitudes fueron las que encontramos. O también veíamos muchas subjetividades configuradas por el consumo y las relaciones clientelares que caracterizan el barrio, posicionados desde la queja o la demanda. Cuando íbamos a Seño nos decían, Seño, ¿qué me trajiste? Haceme, traeme, conseguime. Bueno, algo de lo que mucha literatura nos habla, que sucede en los barrios más marginales y de nuestras ciudades, ¿no? Para poder entender un poco lo que pasaba este diagnóstico inicial, nosotras recurrimos de alguna manera a varios autores, pero es interesante lo que Coragio propone en una conferencia respecto a la participación popular. Él identifica niveles, pero en realidad estos niveles, como vamos a ver, no podemos pensarlo de manera evolutiva, como que uno va siendo superado por el otro, sino que son formas, en lugar de niveles, yo diría formas de participación o de comprender la participación, de vivenciar y subjetivar la participación, que van a estar coexistiendo en un mismo territorio con un mismo grupo de vecinos y vecinas, y que sirve para explicar estas complejidades de las que venimos hablando. Él dice que en los territorios con muchas necesidades, donde la reproducción material de la vida está siendo constantemente amenazada,
La participación se da en el ámbito de la familia, el trabajo y el mercado. Hay una preocupación centrada por la supervivencia, hay cierta repetitividad y automatismo para conseguir las cosas, y acá las personas se vuelven útiles, por eso hablaba de la instrumentalización en la diapositiva anterior. Está la necesidad de procurarse cosas y de poseer cosas, ¿no? De conseguir todo lo que uno tenga, porque no sabe después cuándo va a volver a poder conseguir esas cosas. Esto hace que haya una competencia entre los distintos actores y sujetos, y es una participación más de tipo individual porque tiene que ver con las necesidades más sentidas de uno y de su familia, eh, y depende para ello de las múltiples afiliaciones que van consiguiendo los sujetos. En las iglesias, en los merenderos, en los comedores, se van reproduciendo esas estrategias, y entonces vemos que una misma familia va a un merendero, pero luego va a otro, que va también a la iglesia, que participa en determinadas acciones o actos políticos, porque realmente lo que depende acá es lo que se instala, es lo que dice Merkel en la lógica del cazador, ver cuáles son los recursos que uno puede procurarse, porque de lo que se trata es de sobrevivir. Nosotros cuando llegamos empezamos a ver que esto estaba instalado, esta forma de participar estaba muy instalada en el barrio, que la gente participaba siempre viendo qué es lo que podía conseguir, y que por supuesto cuando no se podía conseguir algo material, muy pronto la participación se diluía. Pero un hallazgo que fue muy importante es empezar, para nosotras fue empezar a encontrar grupos de vecinos o referentes sociales, como les decía yo en la clase donde comenté la experiencia, que veíamos que tenían amplios antecedentes de movilización y militancia barrial. Si bien muchos estaban relacionados con los punteros políticos del barrio, colaboraban con ellos en las acciones que llevaban o que desarrollaban los punteros en ese territorio, también lo hacían cuando se presentaban problemas y necesidades en su comunidad. Yo comenté esto de que cuando había inundación, porque el territorio donde se desarrolla la experiencia hasta muy hace poco, hasta el 2017, fíjense, sufrió grandes inundaciones por ser una zona donde desaguaban todas las lagunas o los arroyos de la zona. Entonces ellos llegaron a alojar vecinos, llegaron a hacer ollas para dar de comer a los vecinos, con ayuda de los punteros, sí, pero eran los vecinos y vecinas que estaban movilizados los que ponían sus casas, que trabajaban para la comunidad. Bueno, yo les mencioné ya múltiples acciones que hicieron estos vecinos en pos de su barrio, ¿no? Y vecinas. Estas acciones muchas veces suplían la ausencia del Estado en el territorio. Cuando no estaban trazadas las calles, estos vecinos llevaban en sus motos a gente, por ejemplo, a hacerse atender en salas o en hospitales que estaban fuera del barrio. Organizaban algunas actividades culturales y recreativas, es infaltable la fiesta del Día del Niño, pero también algunas actividades que tenían que ver con fiestas religiosas que son muy importantes en el barrio, como la de San La Muerte, la de la Virgen de Itatí y el Gauchito Gil. Y llegaron a funcionar algunas procomisiones que nuclearon a estos vecinos que venían participando de estas acciones de militancia barrial. También pudimos ver que algunos de ellos fueron elegidos como delegados
en el en el proceso de presupuesto participativo que se implementó durante el año 2013 y 2014 en la ciudad, y también fueron delegados por el PROMEVA, el Programa de Mejoramiento Barrial, que convocó a algunas mesas de vecinos y vecinas. Entonces esto nos hace pensar que junto con esa forma de participación basada en las necesidades también existían de manera incipiente o no formas de organización colectiva. Esto es lo que dice Coragio para describir este otro nivel, como él lo llama, yo propongo llamar la forma de participación, que tiene que ver con las luchas populares, que tratan de superar la resistencia y plantear formas comunitarias, colectivas, de supervivencia, de autogestión, pasan la competitividad salvaje y, eh, y de lo que se trata es de generar cierta solidaridad, de lucha colectiva, como os decía, eh, que si bien permite una estrategia más eficiente de la demanda individual, porque cuando la demanda individual o la necesidad individual se transforma en una demanda colectiva, la presión para obtener, para tramitar la resolución de esas necesidades es más fuerte, se puede conseguir más recursos, también a la vez permite la integración y la reproducción simbólica del mundo de la vida. Y finalmente tenemos un tercer nivel, una tercera forma de participación, que es donde aparece finalmente lo político, donde las luchas son resignificadas en términos de derechos y donde las demandas son hechas al sistema. Y es donde se plantean, se reconvierten las demandas, los reclamos inmediatistas en pos de una lucha más duradera, con mayor proyección en términos de derechos dentro de un sistema jurídico, ¿no? Acá nosotros estamos viendo una reunión que tuvimos con una referente de la Defensoría del Pueblo cuando estábamos en las tratativas para que se instalara en el centro comunitario una presencia policial que era reclamada por todos los vecinos que no solo asistían al centro comunitario, sino también al centro de salud que estaba vecino al lado del centro comunitario. Los vecinos entonces, cuando dialogaban con ella, lo planteaban en términos de derecho y era una demanda al Estado y al gobierno por un interés legítimo del barrio, de esos territorios. Bueno, finalmente para ir cerrando, retomo una diapositiva que ya la había mostrado cuando narré la experiencia en la clase, en la primera clase, porque nos parece que la experiencia de la mesa de gestión permite reconocer formas de participación comunitaria que están vinculadas con la participación ciudadana y política. Primero porque decía yo que enraiza la ciudadanía en lo local, porque permite pensar un proyecto de vida en común o pensar el bien común homologándolo al bien del barrio y la comunidad. Porque construye un espacio público, las demandas dejan de pertenecer al ámbito privado e individual para pasar a ser reclamos en un espacio público y colectivo.
porque se pasa de la urgencia al proyecto y a los derechos, porque se interpela al Estado, como decía yo, ya en términos más horizontales, y porque cambia como lo muestra Habermas cuando habla de la ciudadanía, el flujo de la comunicación de la periferia al centro, es decir, no es ya más el gobierno que va a los territorios para implementar una determinada política, para desarrollar una determinada acción, sino que es el territorio el que va al Estado y a sus distintas instancias de gobierno para demandar eh, algún interés público y común. Bueno, entonces pensamos que además esta experiencia de participación comunitaria ha permitido en ciertos momentos superar el aislamiento que encontramos en gran parte de los vecinos y vecinas de la comunidad, la soledad en la que muchos se instalaban para inaugurar formas de subjetivación política, donde la acción está ligada al espacio entre, que es donde aparece para Hannah Arendt la política. Esto es algo que dice Coragio, que nos permite de alguna manera a pensar en las múltiples dimensiones de la participación, los múltiples sentidos, ¿no? Luchar por la participación es un desafío que pasa, entre otras cosas, por estructurar una vinculación entre vida cotidiana y vida pública respecto a metas trascendentes que van más allá de la reproducción, pero sin perder de vista ese juicio fundamental de la búsqueda de la reproducción material. Es decir, nosotros no podemos pensar que porque la mesa de gestión pudo llegar en alguna instancia a constituirse en una interlocutora del Estado, los integrantes de esta mesa dejaron de preocuparse por las condiciones de vida material y por la reproducción de esa forma de vida, y dejaron de actuar de manera interesada, entre comillas, para conseguir sus demandas y satisfacer sus necesidades individuales. Esto estaba presente, pero además pudieron darse estas otras formas de participación que nos permiten pensar o conjeturar o postular sentidos diferentes de la participación comunitaria. Bien, espero nada que podamos seguir debatiendo sobre estas cuestiones en el foro. No sé qué tanto me extendí, lo lamento si lo hice mucho. Y bueno, gracias a mis compañeros, a Leo, por introducir las cuestiones sobre la comunidad y también mostrar las complejidades con que esta puede ser entendida o debería ser comprendida. Y bueno, a Víctor por escucharnos y por la clase anterior y por intentar vincular esa clase con lo que acabamos de decir. Gracias a todos y a todas y nos leemos en el foro.